Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. En el tema de hoy vamos a tratar primeramente una pregunta. ¿Y tú crees esto? Esa es una pregunta que vamos a ver al final de nuestra reflexión, pero basada o relacionada con un texto bíblico. Pero vamos a tratar dentro de esa pregunta un tema que para muchas personas es de temor o de miedo. Y es el tema de la muerte. Para muchas personas, hombres y mujeres, y jóvenes, ¿no? Señoritas, ancianos, tal vez, el tema de morirse o de la muerte es como un tema escabroso, un tema de miedo, de temor. Y muchas veces también para los cristianos. Y es por eso que hoy debemos reflexionar con unos textos bíblicos que nos dan mucha luz, que nos dan mucha claridad con respecto a lo que hay más allá. Porque ¿qué hay más allá? Yo no lo sé. Tú no lo sabes. Nadie lo sabe. ¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. He allí el meollo de la situación. Por eso mucha gente le tiene miedo a morirse. Usted dirá, no me interesa. Yo no le tengo miedo a morirme y cuando me muera se acaba la vida y ahí para todo. Perfecto. Tú tienes el derecho de creer como quieras. Nadie va a impedirte que creas de esa manera. Lo que sí dice la Biblia con los textos que vamos a leer es que hay algo más después de la muerte. Y es de eso de lo que vamos a hablar en nuestra reflexión. Vamos a leer unos versículos en la palabra del Señor. Para empezar, vamos a leer en Juan capítulo 5, el verso 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bueno, para los que son escépticos y no creen en que hay algo más después de la muerte, he aquí el primer texto bíblico. No es lo que yo diga, no es lo que yo piense, no es lo que yo quiera comunicarles, es lo que está escrito en la palabra del Señor. Y allí quedó en la Biblia para que nosotros despejemos toda duda y también para que quitemos de nuestra vida todo temor, para que nuestros temores se disipen, se vayan y tengamos confianza en el Señor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Hay que hacer dos cosas para tener esta vida eterna. Hay que oír la palabra del Señor y creerle al Señor Jesucristo. Dice, y no vendrá condenación. ¿Será que hay condenación? Ahí está la respuesta. Y no vendrá condenación. ¿Usted qué piensa que ahí termina todo? ¿Que se acaba el ser humano y que no hay nada más después de la muerte? Entonces allí está la respuesta. Porque seguramente que va a haber condenación para el que no oye la palabra y no cree en el Señor Jesucristo. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo es eso?, se preguntará usted. En los próximos textos que vamos a leer, encontramos la respuesta también para eso. Porque ¿cómo es eso que ha pasado de muerte a vida? Bueno, todos estos versículos que vamos a ver nos dan mucha confianza para que si usted le tiene miedo a la muerte, pues confíe en el Señor, porque después de la muerte hay vida y hay vida en el Señor Jesucristo. Vamos a leer ahora en Mateo, capítulo 22, los versos 31 y 32. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Una respuesta más para su interrogante. Y un texto más de confianza para olvidarnos del tema del temor a la muerte, a morirnos.
porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué quiere decir este versículo? Porque de pronto usted dice, no lo entiendo. Bueno, en algún tiempo quizás mucha gente no lo entendía, pero después cuando comenzaron a leerlo y releerlo y a pedir la dirección del Espíritu Santo, comenzaron y comenzamos a entenderlo, porque es una realidad. Dice el final de este versículo 32, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Y cómo es que Él dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Si estos patriarcas del Antiguo Testamento ya habían muerto muchos años atrás. Ellos habían pasado a la eternidad, ya habían muerto y ya no había rastro ni sombra de ellos. ¿Y cómo es que el Señor Jesucristo dice, yo soy el Dios de ellos? Y al final del verso dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Será que ellos todavía estarían vivos o después de muertos en la presencia del Señor? Yo creo que sí. Yo lo creo plenamente. Porque acuérdese que la Biblia dice que cuando el ser humano muere, el cuerpo va al polvo de la tierra de donde fue tomado. Y el espíritu va a Dios que lo dio. Entonces el espíritu sigue vivo. Lo que tiene vivo a su cuerpo es el espíritu. Si su espíritu sale de su cuerpo, usted está muerto. Pero si su espíritu está dentro de su cuerpo, usted está vivo. Entonces cuando usted muere y el cuerpo va al polvo de la tierra y el espíritu va a Dios que lo dio, quiere decir que el espíritu sigue vivo y está allí en la presencia del Señor. Por eso este texto dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero hay un asunto aquí, hay un gran pero, y es que el espíritu va a Dios que lo dio, pero Él sí va a separar a unos de otros. Él va a tener a los que aceptaron, como leímos en Juan 5:24, los que oyeron y creyeron. Los que aceptaron su palabra, esos espíritus los va a tener en un lugar diferente a los que oyeron y los que creyeron los va a tener en un lugar diferente a los que no oyeron y no creyeron. No quisieron oír y no quisieron creer. Allí está la diferencia. Y más bien el temor que usted debería tener no es el temor a morirse, sino el temor a estar separado de Dios eternamente, por los siglos de los siglos. Porque ahí está el gran problema del ser humano, que no cree eso. Y por eso la Biblia dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió. El ser humano piensa que se murió y se acabó todo. No, después de la muerte usted tendrá que darle, y yo también, tendremos que darle cuenta a Dios de lo que hicimos, porque el espíritu va a Dios que lo dio. ¿Que dónde van a estar esos espíritus? Buena pregunta. Nadie ha ido y ha regresado para contárnoslo, y no nos interesa saberlo. Lo que nos interesa saberlo es que la Biblia nos dice en el capítulo 22 de Mateo que acabamos de leer y el verso 32, que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y si nosotros oímos su palabra y creemos al que envió al Señor Jesucristo, o sea, al Dios Todopoderoso, que es el mismo, creemos en Él y en sus palabras, entonces hemos pasado de muerte a vida, como leímos en Juan 5:24. Es que la Biblia se relaciona muy bien unos textos con otros. Hemos pasado de muerte a vida. Y entonces, por consiguiente, los temores a morirnos, los temores a la muerte se han disipado, han pasado, ya no tenemos miedo a morirnos. Entonces, es por eso que nosotros debemos prestarle atención a los versículos cuando los leemos, para que nos edifiquen, para que nos quiten los temores, para que nos quiten las dudas, porque en la palabra del Señor encontramos eso. Encontramos que hay respuesta a nuestras preguntas. Ahora vamos a leer otro versículo en el libro de los Salmos, capítulo 48, el verso 14.
Dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Se da cuenta? ¿Por qué tenemos que tenerle miedo y por qué tenemos que tenerle temor a morirnos, a la muerte? No, porque este Dios es Dios nuestro eternamente, primero que todo. O sea, no se termina, no se acaba, es eterno, eternamente y para siempre. Él, solamente Él y nadie más. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Cómo es eso entonces? Yo no había leído ese texto, yo no me imaginaba que eso era así. Bueno, ese texto nos ayuda a complementar los otros versos que leímos anteriormente en Juan 5 y en Mateo 22. Nos ayuda a complementar esos versículos porque nos dan confianza, nos da seguridad este versículo, que no solamente nosotros hemos pasado de muerte a vida y que Dios no es Dios de muertos sino de vivos, sino que este Dios, este Señor Jesucristo que nosotros hemos aceptado en nuestra vida, dice, Él es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Por eso el texto que dice que el Espíritu va a Dios que lo dio, porque Él nos va a guiar aún más allá de la muerte, nos va a llevar al lugar de reposo, nos va a llevar al lugar que Él nos tiene preparados para estar allí mientras volvemos a la resurrección de los muertos y nuestro espíritu toma nuevamente un cuerpo celestial para estar con el Señor ya por los siglos de los siglos. Pero tenga cuidado, si usted no oye la palabra del Señor y no cree en la palabra del Señor, porque de pronto no podrá estar con el Señor eternamente y para siempre, sino que irá a estar separado de Él por toda la eternidad. Ahora vamos a leer otros dos versos en la Biblia, y es allí donde vamos a encontrar la pregunta que hicimos al comienzo de nuestra reflexión. ¿Y tú crees esto? Esa fue la pregunta. Vamos a leer en Juan capítulo 11, los versos 25 al 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bueno, esos versos de la palabra del Señor son muy bonitos para hoy. Son tan bonitos que nos dan total seguridad en que nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso. El Dios que es todopoderoso. El Dios nuestro es Dios nuestro eternamente y para siempre, ya lo leímos. Y ahora dice la Escritura que el mismo Dios manifestado en carne, o sea, en el Señor Jesucristo, le dijo a una persona, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se da cuenta? No puede haber temor en el ser humano, o por lo menos en el Hijo de Dios, en el cristiano. No debe haber temor a la muerte, no debe haber temor a morirse, porque el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, en el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. O sea, como lo leímos en Juan, hemos pasado de muerte a vida. Y dice el verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Se da cuenta? Esa es la esperanza de nosotros los cristianos. No vamos a morir eternamente. Y si morimos en el cuerpo, aquí en este cuerpo material, y pasamos de muerte a vida, porque el Señor Jesucristo nos llevará de su mano, el Espíritu nuestro irá a Dios que lo dio y estaremos con Él esperando el cuerpo de resurrección para vivir eternamente
por los siglos de los siglos con el Señor Jesucristo. ¿Crees esto? Fue lo que preguntó el Señor Jesucristo a una mujer cuando le refirió estas palabras. Y esa pregunta es para usted hoy también. ¿Crees esto? Mejor es que lo creas, porque si lo crees, tendrás vida eterna. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.